Amigos, ¿qué tal? Estamos ya en nuestro espacio, en nuestro segmento de entrevistas y me encuentro con John Caraicoa. Él es máster poligrafista. ¿Cómo estás, John? Bienvenido a las instalaciones de Canal TV Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. El tema que vamos a tratar es un tema bastante interesante, lo que es la reforma a la Ley de Servicio Público con respecto al uso polígrafo. Bueno, la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público en nuestro país incluye nuevas disposiciones sobre el uso de exámenes de confianza, específicamente en los polígrafos que se aplicarán a servidores públicos. ¿Cuál sería el uso del polígrafo? Bueno, es un tema nuevo, un tema totalmente interesante. Como referencia, ya antes hemos tenido y tenemos el uso del polígrafo con ley y reglamento en Policía Nacional, en Fuerzas Armadas, como también en la ley de función judicial. Pero en este caso específico, sobre cuál sería el uso del polígrafo, las reformas especifican que el uso del examen de confianza, conocido como polígrafo, se convertirá en un requisito para ciertos cargos dentro del sector público. Esto, obviamente, para garantizar la integridad y la idoneidad de cada uno de los funcionarios que desempeñan especialmente puntos, cargos y roles críticos. Correcto. ¿Y cuál sería la justificación para su uso? Pues la implementación de estos exámenes se justifica con una medida para combatir, especialmente para combatir la corrupción y mejorar la confianza pública que tienen cada una de las instituciones gubernamentales, que de esta manera se espera que esta evaluación ayude a filtrar a aquellos servidores que podrían estar lamentablemente involucrados en actividades ilícitas. Correcto. ¿Cuál sería en todo caso su formato y su aplicación? Pues se detalla que el polígrafo será administrado por organismos especializados, tanto pueden ser públicos como privados. Esto significa que se están estableciendo protocolos claros sobre cómo y cuándo se realizarán exámenes en este sentido. Ejemplo, yo anteriormente me he reunido con funcionarios de Armada del Ecuador y se han dado las especificaciones para el uso de polígrafo, los concursos como tal, y en el caso de Armada del Ecuador, que van a ingresar en el mes de julio 2025, 450 aspirantes, ya se estableció el protocolo y cómo van a hacer cada uno de los exámenes de preempleo para el personal de Fuerzas Armadas. Perfecto. ¿Cuáles serían las implicaciones laborales? La reforma también especifica que se definen consecuencias para aquellos que no pasen el examen de confianza con el uso de la herramienta técnica científica como es el polígrafo, y lo que puede incluir es la desvinculación en el servicio. Cuando se trata de un tema de preempleo, de un tema de selección o de aspirantes, obviamente se los vincula directamente porque todavía no es empleado. Pero cuando se trata de un funcionario, hay que hacer un proceso de desvinculación, hay que hacer un proceso de análisis, no solamente de un punto, sino de varios puntos. En resumen, la reforma siempre va a buscar fortalecer la ética y la transparencia en el sector público a través de la implementación de medidas de control más rigurosas. Sabemos perfectamente que todo tipo de control es incómodo, más aún si se tratan de medidas o de controles más rigurosos, va a haber siempre controversia, pero definitivamente habrá que hacer el trabajo de control porque lo importante es trabajar en prevención, dicho, y que no sea solamente un dicho, sino del dicho al hecho, de que la prevención es la piedra angular de la seguridad. Y obviamente hay que controlar al control. Así es. En todo caso, ¿cuál sería su objetivo y cuál sería la aplicación? El polígrafo se debe utilizar como prueba de confianza para ciertos, y si es posible para todos los cargos en el sector público. Con esto se va a evaluar la integridad y la honestidad en cada uno de los funcionarios. Lamentablemente, el tema de corrupción siempre lo hemos escuchado. Creo que desde que tengo uso de razón he escuchado corrupción. Y actualmente la Asamblea está trabajando casualmente con múltiples aristas. Y este es un elemento adicional que va a ayudar al control de la corrupción que tenemos lamentablemente en el país. Otro punto, ¿en qué condiciones de uso se realizará el examen?
la realización de un examen de polígrafo debe basarse en criterios claros que ya están previamente establecidos a nivel mundial. Recordemos que el polígrafo existe hace más de 60 años y se utiliza en muchos países del mundo. Por eso hay criterios claros y específicos y se debe de ser administrado obviamente por profesionales calificados, certificados como tal, y esto estipula que existe una necesidad de que el profesional, el técnico, sea un perito como tal, y para esto también se requiere del consentimiento informado del evaluado para llevar a cabo un examen de polígrafo como tal. Correcto. ¿Y qué implicaciones tendrán estos resultados? Pues los resultados de manera general pueden influir en decisiones laborales. Yo ayer casualmente estaba en una fiscalía y decía la secretaria de fiscalía, uy, no, tengo la presión del Departamento de Recursos Humanos. Definitivamente, obviamente pasa a un Departamento de Recursos Humanos, pasa a un Departamento Laboral o de Talento Humano y va a tener, obviamente, incidencia en los procesos de selección, en los procesos de permanencia de los empleados en cada uno de sus puestos, y los fallos de cada una de las pruebas pueden ser llevadas para un tema de descalificación para ciertos cargos o de removimiento internamente, dependiendo del caso, dependiendo cómo esté el resultado. No se puede obviamente generalizar, pero cada uno de los resultados tendrán que ser analizados para una desvinculación o para una reubicación del funcionario público. Wow, un caso bastante complicado, ¿no?, para los empleadores que se someten a estas pruebas del polígrafo. Pero ¿existe la protección de derechos? Siempre, obviamente se debe de enfatizar que el uso del polígrafo de protección de derechos no puede ser utilizado como base única para sancionar o despedir a un funcionario. Obviamente se pueden sumar varios elementos en su contra, desde la denuncia de un ciudadano, desde la malversación de fondos, desde la falta de tal dinero o producto, o sea, la unificación o las múltiples evidencias más el examen de polígrafo realizado a un determinado persona, sea público o privada, puede determinar obviamente una decisión dentro de la institución pública o privada. Correcto. ¿Qué protocolos de confidencialidad existen en un examen de polígrafo? Se establece la necesidad de resguardar la confidencialidad de cada uno de los resultados del examen. Por ende, el manejo de la información deriva o es derivada de la prueba. Y para esto, los funcionarios que se someten a un examen de polígrafo en el Ecuador tienen varios derechos, que son cada uno importantes y que buscan proteger su integridad y garantizar un proceso justo. Definitivamente todos queremos un proceso justo. Sabemos perfectamente que cualquier persona se va a incomodar, porque recordemos que todo control es incómodo. Por eso, primer punto, es importante que cada uno de los examinados, tanto públicos y privados, hoy nos basamos en la parte pública, cada uno de los examinados va a tener el consentimiento informado. Por ende, los funcionarios tienen el derecho a ser informados sobre el propósito de la prueba, el procedimiento y las implicaciones de los resultados, dando su consentimiento de manera escrita, voluntaria, antes de someterse a un examen de polígrafo. Como otro punto es importante que ellos tienen la confidencialidad y cada uno de los resultados del examen deben manejarse de manera confidencial y no deben de ser divulgados sin el consentimiento del evaluado. Esto se entrega solamente a la persona que nos contrata. En este caso, al personal autorizado debe tener acceso a esta información. Por ende, está prohibido esa divulgación. A su vez, cada uno de los examinados tiene el derecho a la impugnación. En el caso de los resultados de polígrafo, se deben de utilizar de manera efectiva para que cuando exista algún reclamo, nosotros podemos evidenciar, porque queda obviamente todo el proceso establecido y se puede inclusive auditar cada uno de los procesos, cada uno de los exámenes. Por ende, los funcionarios tienen derecho a impugnar dichos resultados, a revisar dichos resultados, y este proceso puede ser utilizado obviamente para la evaluación como tal. A su vez, cada uno de ellos tienen una protección
contra cualquier tipo de discriminación basada en los resultados del polígrafo no debe ser utilizada de manera discriminatoria y debe seguir los principios de equidad y justicia. Y por ende, pues, hay un proceso de asesoría legal en cada uno de los examinados. Los funcionarios tienen el derecho a recibir asesoramiento legal antes de someterse al examen para entender completamente sus derechos y el proceso. Obviamente siempre dentro del protocolo de un examen de polígrafo hay una introducción, hay una toma de datos, hay una explicación, nada de sorpresa. En un examen de polígrafo ninguna pregunta es sorpresa. Todo se hace bajo un proceso, bajo un protocolo internacional estandarizado. Por ende, se deben de garantizar las condiciones adecuadas. El examen debe llevarse a cabo en condiciones que respeten la dignidad del funcionario, evitando cualquier tipo de presión o coerción durante el proceso. Todo esto está establecido y normalizado en estatutos internacionales. Especialmente hay una asociación que se llama APA, que es la Asociación de Poligrafistas de América, donde se establecen los protocolos como tales. Estos derechos buscan asegurar que el uso en el ámbito público se realice de forma ética, justa, protegiendo tanto la integridad de los funcionarios como los intereses del Estado y por ende de la ciudadanía. Correcto, excelente explicación ante este tema tan importante, ¿no? Pero ya llegamos a esta parte final de nuestra entrevista. De pronto podemos coordinar para continuar porque este tema también es bastante amplio. Sí, luego en alguna otra entrevista podemos hablar de todas las bondades del examen de polígrafo. Podemos traer el equipo como tal, hacer un simulacro, ¿por qué no? Hacer preguntas bases o hacer que los ciudadanos, ¿qué le interesa a un ciudadano? Preguntar a un funcionario público. Y definitivamente es una herramienta técnica científica que va a ayudar y favorecer a cada uno de los controles que cada uno de los ciudadanos necesitamos de nuestros funcionarios. Correcto, estuvo con nosotros el máster en poligrafía John Garay Cova. Muchísimas gracias por esta importante entrevista y aportar con estos conocimientos y conocer un poco más acerca de lo que significa en sí el polígrafo. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con noticias internacionales.